Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Semi/diagonal 152 capítulo 151. Un empujón sutil, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/diagonal 135 Ciudad interior de Wanglong, dentro de una posada. Lan Chanan permaneció inmóvil como un árbol antiguo, sin salir de su puerta. Pagando una pequeña cantidad de piedras espirituales, podía recibir información diaria sobre la situación en la montaña Wanglong. Pasó medio mes y la situación en la montaña Wanglong seguía estancada. Las fuerzas lideradas por la Asociación de Comerciantes de Enchuan y la familia Mo habían establecido una gran formación al pie de la montaña Wanglong, indicando su intención de librar una batalla prolongada. En este día, el cielo sobre la montaña Wanglong se llenó de nubes arremolinadas mientras la energía espiritual del cielo y la tierra se reunía en grandes cantidades. ¿Ha comenzado finalmente el intento de formación del núcleo? A casi 100 li de distancia, Lan Chanan sintió instantáneamente la perturbación y abrió sus ojos negros como la tinta. En ese momento, a 100 li de la montaña Wanglong, la energía espiritual del cielo y la tierra estaba en un estado de extrema agitación. Algunos cultivadores de refinamiento y, incluso desde la distancia, sintieron una inexplicable sensación de opresión. Lan Chanan volvió a cerrar los ojos, fusionando su mente con la segunda vida de la estela de los 9 sellos, sin liberar su sentido espiritual. En cambio, simplemente mejoró su percepción sensorial. Se centró en aumentar su sensibilidad a los cambios en el mundo natural. A juzgar por el fenómeno, quien intenta la formación del núcleo carece de la base suficiente. El proceso parece poco fluido. Después de un momento, Lan Chanan llegó a una conclusión preliminar. Un atisbo de duda cruzó su mente mientras reflexionaba. El intento de Fu Suemei de realizar la formación del núcleo le dio la impresión de que no estaba completamente preparada y sus esfuerzos parecían algo apresurados. Fu Suemei acaba de alcanzar el 9º nivel del establecimiento de la fundación. Incluso para un genio con raíces espirituales terrenales, le llevaría varios años alcanzar la cima del 9º nivel. Sin embargo, alcanzar el 9º nivel del establecimiento de la fundación es suficiente para intentar la formación del núcleo. Con su aptitud, siempre que esté en el estado adecuado y tenga la oportunidad de completar la formación del núcleo, no debería ser un gran problema. Por supuesto, esta evaluación se basó en sus raíces espirituales terrenales. Si sus raíces espirituales fueran de grado medio o alto, intentar la formación del núcleo en esta etapa sería mucho más arriesgado. La presión en la montaña Wanglong podría haberla dejado sin tiempo suficiente para cultivar y ajustar su estado. Al analizar la información y la situación actual, Lan Chanan encontró una explicación razonable. Frente a la montaña Wanglong. Debido al intento de Fu Suemei de realizar la formación del núcleo, estaba extrayendo una enorme cantidad de energía espiritual del cielo y la tierra, lo que colocaba una carga aún mayor en la vena espiritual de tercer rango. La formación protectora de la montaña Wanglong también dependía de la vena espiritual de tercer rango para operar. Su poder había disminuido en aproximadamente un 10%, aunque no se había debilitado tanto como los extraños esperaban. Esta situación había sido claramente anticipada por la montaña Wanglong. Los maestros de formación en la montaña habían agregado preventivamente piedras espirituales a cada base de formación, complementadas con la infusión de maná de los cultivadores, por lo que el impacto general fue mínimo. Sin embargo, el intento de formación del núcleo apenas comenzaba. Durante las etapas críticas posteriores, la demanda de energía espiritual alcanzaría su punto máximo. El factor más crucial fue la poderosa ofensiva lanzada por los inmortales de la formación central oponente, ejerciendo presión continuamente sobre la formación y provocando que consumiera más recursos. Maestro de formación Wu, maestro de formación Cao, ¿cómo van los preparativos? En el cielo, los 4 inmortales de la formación del núcleo lanzaron sus miradas hacia abajo. No se preocupen, inmortales. Los 2 conjuntos de grandes formaciones están completamente preparados.
pueden extraer una gran cantidad de energía espiritual del cielo y la tierra, no solo interfiriendo ligeramente con la formación del núcleo, sino también usando el poder de las formaciones para romper la formación enemiga. Bajo el liderazgo de 2 maestros de formación de tercer rango en el nivel falso Dan, se había diseñado una formación especial en la montaña Wanglon, apuntando específicamente a sus defensas. Jaja, la formación de la montaña Wanglon. En aquel entonces, mi viejo yo intervino en su diseño. Combinando las demás medidas que hemos preparado, sin duda destrozaremos sus defensas. El maestro de formación Cao se acarició la barba y rió. Todas las fuerzas, rompan la formación con todo el poder. Banti inmortal, con su cuerpo envuelto en una gruesa armadura negra, dio la orden. ¡Boom! 4 explosiones de poder de la formación verdadero Dan estallaron, y los inmortales lanzaron hechizos poderosos o desataron grandes tesoros mágicos. En el campo de batalla, había aún más expertos en falso Dan. En promedio, 3 expertos falso Dan podrían causar tanto daño a la formación como un inmortal de formación verdadero Dan. Junto con las 2 formaciones especiales rompedoras de formación, las defensas previamente inexpugnables de la montaña Wanglon temblaron visiblemente. La luz protectora de la formación tembló, se atenuó rápidamente y ocasionalmente mostró pequeñas grietas donde había sido golpeada por los tesoros mágicos de los inmortales. En la montaña Wanglon, los maestros de formación trabajaban para mantener las defensas. Más de 10 expertos lideraban la tarea, inyectando su maná para reparar y estabilizar la formación. Hasta ahora, Inmortal Wanglon no había tomado ninguna medida personalmente. Este estancamiento se prolongó durante varios días. Los expertos de falso Dan, especialmente los cultivadores del establecimiento de la fundación de ambos lados, estaban enormemente agotados y mentalmente exhaustos. Por encima de la montaña Wanglon, el fenómeno de la formación del núcleo persistió y la absorción de energía espiritual del cielo y la tierra se hizo aún más intensa. Activad los talismanes rompedores de restricciones. En el cielo, un joven cultivador de la formación del núcleo vestido de azul de repente dio la orden. No era otro que Moveixin inmortal de la familia Mo. Bajo su orden, muchos de los cultivadores del establecimiento de la Fundación Atacantes y expertos en falso Dan sacaron varios talismanes de rompimiento de restricciones de segundo rango. Suf. 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 Uno por uno, los talismanes rompedores de restricciones atravesaron el aire, apuntando a las secciones debilitadas de la formación. Los talismanes rompedores de restricciones tenían varias veces el poder destructivo contra formaciones en comparación con los talismanes de ataque del mismo rango. Una gran cantidad de talismanes rompedores de restricciones se dirigieron a las secciones oscuras y fracturadas de la formación protectora de la montaña Wanglon. Crack. Varias áreas de la formación protectora se abrieron, creando brechas de más de 10 pies de ancho. Jaja. El efecto es bueno. Casi compramos todos los talismanes rompedores de restricciones en el área para atravesar esta formación. En el cielo, los 4 inmortales de la formación del núcleo intercambiaron sonrisas triunfantes. Si bien los talismanes rompedores de restricciones no fueron la fuerza principal para romper la formación, jugaron un papel crucial, actuando como la gota que colmó el vaso. Wanglon inmortal. Si no actúas ahora, cuando la formación esté completamente rota, no nos culpes por limpiar la montaña Wanglon y herir a inocentes. La voz de Wanda en moro era fría e indiferente, sus ojos estrechos y gélidos se veían bajo su pesado casco. Desde su perspectiva, la única amenaza real en la montaña Wanglon era el propio inmortal Wanglon. Este cultivador independiente número 1 del reino de Liang había sido una presencia dominante durante siglos. Aunque ya era viejo y débil, los demás inmortales no se atrevían a tomarlo a la ligera. Si tienen alguna queja, resuélvanla. Hoy, el anciano se enfrentará a todos ustedes. Resonó una voz gruesa y envejecida. Rugido. Acompañado por el sonido del rugido de un dragón, un hombre de mediana edad con sienes grises y una túnica negra y amarilla salió de la montaña Wanglon, montado en una bestia dragón de tercer rango que se parecía tanto a un cocodrilo como a un dragón de inundación, que se extendía por 15 a 16 san de largo. Otros 2 inmortales de formación del núcleo en etapa temprana lo siguieron de cerca. En ese momento, tomar la iniciativa de participar fue la mejor opción. Si la formación se rompiera por completo,
El número de expertos en establecimiento de la Fundación y Falso Dan en la montaña Wanglon estaría en desventaja significativa en comparación con las fuerzas enemigas. Si pudieran contener a los inmortales de la formación central del enemigo, la falta de una fuerza primaria para romper la formación permitiría que la formación protectora durara un poco más. Esto les daría a los cultivadores de Falso Dan y del establecimiento de la Fundación en la montaña Wanglon más tiempo para retrasar al enemigo y ayudar a Fusuemei en su formación del núcleo. Alto en el cielo. 7 inmortales de la formación del núcleo, junto con una bestia dragón de casi tercer rango, se enfrentaron en una batalla que sacudió los cielos. Ambos bandos fueron cautelosos, asegurándose de que la pelea no se extendiera a los cultivadores del establecimiento de la fundación que se encontraban debajo ni causara daños a los edificios y activos de la ciudad. La fuerza física de esa bestia dragón Juan se mantiene en el nivel de tercer rango, capaz de contener a un inmortal en la etapa inicial de la formación del núcleo. Dentro de la ciudad inmortal de Wanglon, los cultivadores de varias fuerzas observaron la batalla en silencio. El resultado de este conflicto determinaría quién controlaría la montaña Wanglon, pero no tendría un impacto significativo en los intereses fundamentales de las otras fuerzas. Medio día después. Un anciano de aspecto sencillo, vestido con túnicas sencillas y en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, se acercó lentamente a Veintel de la montaña Wanglon. El maná de Wanglon inmortal es unos niveles más débil que el de un cultivador típico de formación del núcleo en etapa intermedia. Sin embargo, sus habilidades de combate y experiencia son muy superiores. A pesar de estar en desventaja, ha logrado plantar cara a Wanda en Moro. El anciano miró hacia arriba, entrecerrando los ojos mientras observaba la batalla en el cielo. Después de confirmar que los máximos poderes de combate de la montaña Wanglon estaban completamente comprometidos, decidió acercarse para ver la emoción. A esta distancia, no había necesidad de preocuparse por quedar atrapado en el fuego cruzado. La posición actual de Lan Chanan, cerca del puesto de avanzada del Palacio de la Llama que sale, podría incluso ser más segura que quedarse en el pico de la pequeña tortuga. Tenía poco interés en la batalla de la formación del núcleo en el cielo. Su aproximación a Veintel de la montaña Wanglon fue principalmente para obtener una idea más clara del progreso de Fusuemei en el intento de la formación del núcleo. Es extraño, a juzgar por el fenómeno, parece que le falta el impulso para formar un verdadero Dan. Parece que podría fracasar. Lan Chanan miró al cielo sobre la montaña Wanglon, donde flotaba una nube de energía espiritual arremolinada de 2 li de ancho. Se sintió desconcertado y se preguntó si algo andaba mal. Podría ser que el estado mental de Fusuemei fuera inestable o que no hubiera tomado la píldora de condensación de cristal. A este ritmo, parecía que no había necesidad de que hiciera ningún movimiento. Al notar la situación anormal, Lan Chanan decidió esperar y ver. La batalla de la formación del núcleo en el cielo se trasladó a mayores altitudes, con solo débiles explosiones llegando a sus oídos. Lan Chanan se movió a 10 li de la montaña Wanglon. Invitamos a todos los daoístas interesados a unirse a nuestra alianza anti-Wanglon. Si ayudan a romper la formación, recibirán una generosa recompensa diaria. Estamos comprando talismanes rompedores de restricciones, artefactos rompedores de formaciones y tesoros raros a precios elevados. El área alrededor de la montaña Wanglon no era tan tensa y opresiva como uno podría imaginar. Las fuerzas que atacaban la montaña Wanglon estaban reclutando abiertamente cultivadores y comprando materiales para romper la formación. A lo lejos, había un cultivador falso Dan manteniendo el orden aquí. Si me integrara a la alianza anti-Wanglon y usara un poderoso talismán del tesoro rompedor de restricciones en el momento justo, apuntando a un punto débil de la formación, podría atravesar las defensas de la montaña Wanglon antes de tiempo. Un plan audaz comenzó a formarse en la mente de Lan Chanan, uno que podría haber ejecutado en su vida pasada. El riesgo no era demasiado alto, ya que el talismán del tesoro era simplemente más poderoso de lo habitual, indistinguible de los talismanes ordinarios. En el caos de la batalla, su uso probablemente se confundiría con un talismán de rango superior. La única desventaja era que podría atraer la atención de alguien con buen ojo. Sin embargo, con la máscara de las 100 ilusiones, ni siquiera un cultivador de falso Dan podría reconocer su verdadera identidad. Después de sopesar sus opciones, Lan Chanan decidió abandonar la idea.
La razón principal fue que el fenómeno que rodeó el intento de formación del núcleo de Fusumei parecía insuficiente para formar un verdadero Dan. En primer lugar, la necesidad de hacer huelga había disminuido. En segundo lugar, me pareció sospechoso. 2 horas después, Lan Chanan hizo un breve viaje de regreso a su posada y luego regresó a la escena. Compañero daoísta, este anciano posee un talismán ancestral que rompe restricciones, que podría estar cerca del tercer rango. Lan Chanan sacó una caja de talismanes y comenzó a negociar con un anciano en el establecimiento de la fundación de etapa intermedia que estaba comprando talismanes. ¿Un talismán rompedor de restricciones de cuasi tercer rango? El anciano parecía intrigado al inspeccionar el talismán dentro de la caja. Era ligeramente más grande que los talismanes típicos, y su calidad superaba todas las expectativas. Compañero daoísta, ¿está familiarizado con los talismanes? Tengo algunos conocimientos, respondió Lan Chanan. El talismán rompedor de restricciones que estaba vendiendo era en realidad un talismán de tesoro sin ningún cuidado, lo que lo hacía cercano al tercer rango. Como no había sido imbuido con maná evergreen, no necesitaba preocuparse de que lo rastrearan hasta él. Como mucho, los maestros de talismanes comunes solo reconocerían la técnica de refinamiento especial, tal vez confundiéndola con un estilo o escuela oscuros. Este particular talismán del tesoro fue dibujado en el lugar después de regresar a la posada, utilizando técnicas de su vida anterior para que pareciera antiguo. Para hacer frente a situaciones inesperadas, Lan Chanan siempre mantenía en su mano un pequeño suministro de materiales de talismán de primera calidad. Este talismán rompedor de restricciones del compañero daoísta ciertamente exhibe patrones espirituales que superan a los talismanes ordinarios de segundo rango. El anciano llamó a un experimentado maestro de talismanes para que lo evaluara y finalmente ofreció un precio varias veces más alto que el de un típico talismán rompiendo restricciones de segundo rango y de primer nivel. Lan Chanan no regateó el precio. De todos modos, ya superaba con creces el coste de fabricación del talismán. El talismán ancestral de este anciano ahora está confiado a su cuidado, dijo Lan Chanan, levantando deliberadamente la voz después de la transacción para evitar que la otra parte lo mantuviera en privado. No mucho después, el talismán de cuasi tercer rango fue entregado a un cultivador falso Dan cercano. ¿Un talismán rompedor de restricciones de casi tercer rango? ¡Excelente! El rostro del cultivador falso Dan se iluminó de alegría. Debido a la escasez de materiales, los talismanes de tercer rango eran raros en el reino Liang, y aún más raros eran los talismanes de tercer rango para romper restricciones. Un talismán rompedor de restricciones de cuasi tercer rango tenía un efecto destructivo específico sobre las formaciones, superando al de otros talismanes ordinarios de tercer rango. Si se usa en un momento crítico, este talismán podría tener potencialmente un efecto milagroso al romper la formación de la montaña Wanglong, que actualmente estaba luchando sin el apoyo directo de ningún experto en formación del núcleo. Capítulo 152. Formación del núcleo fallida. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/150. ¿Cuál es el origen de ese cultivador que vendió el talismán rompiendo restricciones de cuasi tercer rango? El inmortal falso Dan sentado en el asiento principal de repente pensó en algo y preguntó a sus hombres. Informando al inmortal, después de que el anciano vendió el talismán, desapareció sin dejar rastro. No hay registros de él en las cercanías de la ciudad inmortal de Wanglong. El cultivador del establecimiento de la fundación que había adquirido el talismán respondió. Debe ser un individuo extraordinario que guarda rencor contra la montaña Wanglong. El enmoro Falsodean suspiró pero no pensó mucho en el asunto. Él personalmente fue al frente y le entregó el talismán de rompimiento de restricciones de rango casi tercer al maestro de formación de apellido Cao. ¡Excelente! Esto aumentará nuestras posibilidades de romper la formación en un 20%. El maestro de formación Cao aplaudió y se rió. A varios kilómetros de distancia, en una casa de té. Un joven de apariencia común, en la etapa de establecimiento de la fundación, estaba sentado junto a la ventana. Si este talismán puede acelerar el colapso de la formación de la montaña Wanglong e interrumpir la formación del núcleo de Fusumei, ya sea con éxito o no, el asunto de ese año puede considerarse resuelto. Lan Chanan reflexionó para sí mismo.
Un solo fragmento de información que no se conoce puede provocar el efecto mariposa, causando potencialmente la caída de un imperio entero. Mucho menos un talismán rompiendo restricciones de cuasi tercer rango dirigido a los restos de una gran formación que no estaba protegida por ningún inmortal de formación central. Este tipo de intrigas son algo común en el mundo del cultivo. Estas tramas no se limitan a pequeñas cifras. Ciertos peces gordos de primer nivel, con solo un movimiento casual de una pieza de ajedrez, podrían influir en las tendencias locales dentro del mundo del cultivo. 2 días después. Muy por encima de la montaña Wanglon, el fenómeno de la formación del núcleo entró en sus últimas etapas, y la extracción de energía espiritual de los cielos y la tierra se hizo cada vez más evidente. Los puntos débiles en la formación protectora de la montaña comenzaron a multiplicarse. El joven cultivador del establecimiento de la fundación, disfrazado de Lan Chanan, observaba a distancia. Presintió que la destrucción total de la formación era inminente. Existe una diferencia fundamental entre un daño leve a una formación y su colapso total. En el primer caso, puede repararse rápidamente con la ayuda de un maestro de formación y suficiente energía espiritual. Al pie de la montaña Wanglon. El maestro de formación Cao sacó silenciosamente el talismán de rompimiento de restricciones de cuasi tercer rango, apuntando a un punto débil crítico en la formación protectora de la montaña. No atacó de inmediato, esperando una orden determinada. Un cuarto de hora después. Una conmoción estalló dentro de la montaña Wanglon, acompañada de una confrontación a nivel de falso Dan. El Yuanbu. Eres una bestia. Dentro de la formación protectora de la montaña, un elegante anciano con túnicas blancas, con un poder central creciente, tenía sangre goteando de la comisura de su boca y su espalda estaba manchada de sangre. El anciano herido vestido de blanco no era otro que el discípulo mayor de la montaña Wanglon, Ji Yifen. Hermano mayor, reaccionaste rápidamente. No muy lejos, un hombre corpulento con túnica púrpura y cabeza calva estabilizó su postura, sonriendo ferozmente mientras retraía una mano manchada de sangre. Hermano mayor, ¿de verdad traicionaste a la montaña Wanglon? Los discípulos directos de la montaña Wanglon miraron con incredulidad a Yuanbu, el cuarto discípulo del inmortal Wanglon. Tío ¿en qué te hizo daño la secta para que traicionaras a la montaña Wanglon? Una cultivadora del establecimiento de la fundación fue reprendido. HMPH. En aquel entonces, yo era claramente más joven, tenía talento para el cultivo corporal y mayor fuerza y potencial. Sin embargo, el maestro fue parcial al darle la oportunidad de la formación del núcleo al hermano mayor Ji, diciendo algo sobre que el discípulo mayor era como el hijo mayor, con prioridad según la antigüedad. Yuanbu resopló con desdén. Cuando intenté la formación del núcleo, solo recibí la mitad de los recursos y solo pude formar un Grisdan. En ese momento, el maestro desvió recursos cruciales para ayudar a la bestia dragón Juan a ascender al tercer rango intermedio. Y ahora, el maestro está haciendo todo lo posible para ayudar a la hermana menor Suemei con su formación del núcleo. Si hubiera recibido al menos la mitad de este apoyo durante mi formación del núcleo, la montaña Wanglon no estaría en tan grave situación. Me merecía este miserable destino, jaja. Yuanbu rió maniáticamente, su figura se volvió borrosa y voló hacia la cueva de formación del núcleo de Fu Suemei. ¡Detenedlo! Ji Yifen se tambaleó y tosió sangre. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas de alto nivel de la montaña Wanglon estaban completamente ocupadas en proteger la formación y no podían prescindir de muchas manos. Yuanbu no solo era un cultivador de falso Dan, su cultivo corporal también era formidable. A los cultivadores de falso Dan comunes les resultaría difícil enfrentarse a él. Inmortal no puedes entrar. Un joven con ropa acolchada en la etapa inicial de establecimiento de la fundación respiró hondo, invocó su arma mágica y se paró sin miedo frente a la entrada de la cueva. Desde que Fu Suemei comenzó su avance, su hermano menor, Fu Don, había estado protegiendo la cueva, sin moverse ni un centímetro. ¡Piérdase! Yuanbu rugió con impaciencia y lanzó un puñetazo con indiferencia. La fuerza destrozó el arma mágica defensiva de Fu Don. No puedes entrar. Fu Don, tendido en el suelo tosiendo sangre, luchó por levantarse nuevamente. Ha llegado el momento. Rompamos la formación. Fuera de la montaña Wanglon,
Wang Haen Moro transmitió la orden desde lo alto. ¡Boom! Los inmortales Falso Dan y los cultivadores del establecimiento de la fundación que recibieron la orden lanzaron un feroz asalto, provocando que la formación temblara mientras su suministro de energía espiritual flaqueaba. Romper. El talismán rompiendo restricciones de cuasi tercer rango en la formación. La mano del maestro Caos se activó, transformándose en un rayo de luz retorcido que emitió una fuerza extraña y destructiva, golpeando la formación protectora de la montaña. ¡Boom! Una brecha de varios san de ancho se abrió de golpe, fusionándose con grietas cercanas, lo que desencadenó una reacción en cadena que hizo que un lado entero de la formación que protegía la montaña se derrumbara. La formación ha sido violada. Aunque solo un lado de la formación fue destruido, la moral de la alianza anti-Wanglon aumentó. Esta escena no escapó a la atención de los dos inmortales de la formación del núcleo que luchaban en lo alto del cielo. Compañero daoísta Wanglon, ¿aún necesitamos continuar esta lucha? Los ataques de Moro Wantiis ralentizaron ligeramente mientras hablaba con la victoria a la vista. Discípulo rebelde. La razón por la que no te di prioridad para la formación del núcleo en aquel entonces fue por tu excesiva intención asesina, y tu antigüedad y carácter eran inferiores a los de Jifen. El rostro de Enmoro Huangwang cambió brevemente, pero no perdió la compostura. Compañero daoísta Wanglon, ¿por qué no terminarlo aquí? Has hecho todo lo posible. Que tu discípula tenga éxito en la formación del núcleo ahora depende de su propio destino. Mo Beixin, un cultivador recientemente avanzado de la formación del núcleo, había estado enredado con la bestia dragón Juan durante mucho tiempo, pero no pudo superar su formidable físico. Tras días de continua batalla, los inmortales presentes mostraban signos de fatiga, algunos sufriendo heridas o agotamiento de su energía vital. Los cultivadores de la formación del núcleo de la familia Mo y la Asociación de Comerciantes de Enchuan no querían involucrarse en una lucha a muerte con el inmortal Wanglon, cuya vida útil estaba llegando a su fin. Mientras pudieran evitar que Fu Suemei formara su núcleo y asegurar los intereses centrales de la ciudad inmortal de Wanglon, su objetivo se lograría. Hasta el último momento, todavía no se sabe quién saldrá victorioso. El rostro del inmortal Wanglon mostró una sonrisa burlona. Su risa era ronca y resonante, como si ni siquiera hubiera mirado la montaña Wanglon que se alzaba bajo él. Inmortal Bantie y los otros tres mostraron sorpresa en sus caras. En ese momento, Yuango estaba cargando hacia la cueva de formación del núcleo de Fu Suemei. Inmortal Wanglon parecía indiferente, con su garganta moviéndose sutilmente como si hubiera tragado algo. Ten cuidado. Al notar este detalle, los ojos de Enmoro Wanti brillaban con un toque de fría sospecha. ¿Están todos cansados y quieren parar? Este viejo aún no ha agotado sus fuerzas. El rostro de Inmortal Wanglon estaba lleno de una amplia sonrisa, mientras el verdadero Dan dentro de él repentinamente estalló con una poderosa oleada de energía mágica, casi duplicando su fuerza en unas pocas respiraciones. Originalmente, su energía mágica era inferior a la del reino de formación del núcleo medio. Pero en ese momento, alcanzó instantáneamente la cima de la formación del núcleo medio, acercándose a la formación del núcleo final. Los cultivadores de la formación del núcleo en etapa inicial presente sintieron una fuerte presión. ¡Boom! El inmortal Wanglon formó un sello manual, y el enorme sello de la montaña, similar a la montaña Wanglon, se expandió en un círculo. Patrones antiguos danzaron en su superficie, y una tenue luz dorada estalló repentinamente, envolviendo al inmortal Bantie desde arriba. Este viejo tonto se está esforzando al máximo para volver a su mejor estado. No podemos enfrentarlo de frente. Bantie Immortal, cubierto con una armadura de color negro intenso, usó su habilidad divina para transformarse en un gigante de torre de hierro de 3 san de altura, y fue aplastado por el enorme sello de la montaña con un sonido ensordecedor, sacudiendo su y su sangre, lo que lo obligó a retirarse. De no ser por su habilidad divina de tesoro mágico, que es buena para la defensa, ya habría sufrido lesiones. Los cultivadores comunes en la etapa inicial de la formación del núcleo tendrían dificultades para soportar esto. Después de repeler a Wang Haen Moro, Huangwang Moro no lo persiguió, sino que se transformó en un rayo dorado radiante, distanciándose. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Inmortal Bantie vio a Inmortal Wanglon dirigiéndose hacia Mo Beixin, el cultivador verdadero Dan de la familia Mo que estaba enredado con la bestia dragón Juan. Compañero daoísta Mo, ten cuidado.
Inmortal Bantie gritó una advertencia. Al ver el aumento de fuerza del inmortal Wanglon, Mo Beixin naturalmente prestó atención y no estaba dispuesto a dejarse sorprender. Su reacción fue rápida y convocó una luz bajo sus pies, preparándose para retirarse. Rugido. El enorme cuerpo de la bestia dragón Juan resplandecía con escamas de luz cristalina de color amarillo tierra. El núcleo interno semisellado de su cuerpo desató repentinamente todo el poder de su linaje de grado terrestre de tercer rango. Ese rugido de dragón era un tipo de habilidad divina innata que sacudía el alma, haciendo que el recién avanzado Mo Beixin, en su etapa inicial de formación del núcleo, se pusiera rojo y su cuerpo se congelara por un momento como si estuviera pegado al lugar. ¡Ban! La fuerza y la velocidad de la bestia dragón Juan aumentaron, con un movimiento de su cola, envió a volar a Mo Beixin, que recién se estaba recuperando, destrozando su escudo mágico protector. Mientras Mo Beixin escupía sangre en el aire, sintiendo la inmensa presión detrás de él, se dio cuenta de que estaba volando directamente hacia Inmortal Wanglon. No. Mayor Wanglon, por favor. Bajo la mirada desesperada de Mo Beixin, Inmortal Wanglon extendió la mano y condensó una mano amarilla gigante de luz radiante, aplastándolo instantáneamente. ¡Boom! La sangre salpicó por todas partes y la fuerte explosión ahogó cualquier grito. La caída de un inmortal de formación central hizo que la batalla a gran altitud quedara en silencio por un momento. Entre los inmortales de la formación del núcleo presentes hoy, solo ustedes, la familia Mo, tienen un verdadero rencor contra mi montaña Wanglon. Su figura se volvió borrosa y aprovechó los efectos persistentes de la medicina secreta para cargar hacia otro cultivador de formación del núcleo en etapa temprana que ayudaba a la familia Mo. Wanglon inmortal, ha sido demasiado lejos. Inmortal Bantie rugió de ira, sacudiéndose el ahora descontrolado sello de la montaña Wanglon, e interceptó rápidamente a Inmortal Wanglon. La bestia dragón Juan dejó escapar un rugido feroz y se movió para bloquear a Wanda en Moro. ¿Qué oculta? La bestia dragón Juan no ha descendido al tercer rango, su cultivo se mantiene en el tercer rango inicial. En cambio, mediante un método secreto, selló su núcleo interno, y su fuerza real aún supera la formación del núcleo inicial ordinaria. El rostro de Moro Wantiis volvió sombrío al darse cuenta de que no podía lidiar rápidamente con la bestia dragón Juan. No es de extrañar que el informe de inteligencia de nivel A del pabellón Tianxi sugiriera que Wanglon inmortal pudo haber visitado la ciudad inmortal Wangyue en aquel entonces. ¿Quién sabe el precio que pagó? Afortunadamente, la fuerza fundamental de Inmortal Wanglon había disminuido, y solo podía confiar en una medicina secreta para volver temporalmente a su máximo rendimiento. En el momento en que el cultivador verdadero Dan de la familia Mo cayó, a millas de distancia en la montaña Wanglon, Lan Chanan lo sintió. Como se esperaba del cultivador solitario número 1 del reino Liang, incluso en la vejez con su verdadero Dan dañado, todavía puede matar a un inmortal de formación de núcleo recientemente avanzado con tanta facilidad. Siempre había mantenido parte de su atención en la batalla de la formación del núcleo en el cielo. Lan Chanan especuló que la fuerza explosiva del inmortal Wanglon no duraría mucho y que habría consecuencias después. La situación ha cambiado. No es prudente quedarse mucho tiempo en la ciudad inmortal de Wanglon. Lan Chanan decidió retirarse. En cualquier caso, ya había acelerado los acontecimientos al romper en secreto la formación de la montaña Wanglon. Los inmortales Falso Dan y los cultivadores del establecimiento de la fundación que atacaban superaban en número a los de la montaña Wanglon. Sin mencionar que también estaba Yuanbu, el traidor, liderando la carga hacia la retirada de la formación del núcleo de Fusuemei. No había necesidad de involucrarse más. Él no fue ni el instigador ni el participante de esta guerra. Zumbido. Boom. Muy por encima de la montaña Wanglon, las nubes que rodeaban el fenómeno de la formación del núcleo se dispersaron repentinamente. ¿Falló la formación del núcleo? Lan Chanan, que había volado más de 10 li, no pudo evitar mirar hacia atrás a la montaña Wanglon, sintiendo que las cosas habían ido demasiado bien. En ese momento, solo tenía dos posibilidades. Primero, Fusuemei realmente falló en su formación del núcleo. En segundo lugar, la cultivadora que intentó la formación del núcleo en la montaña Wanglon no era la propia Fusuemei. Dentro de la cueva de Fusuemei en la montaña Wanglon. ¡Boom! Yuanbu,
cargando al pálido Fudón, rompió con fuerza la restricción de la cámara secreta y entró. Hermano mayor, no esperaba que fueras el primero en entrar aquí. Dentro de la cámara secreta, un hombre de mediana edad, de aspecto sencillo y con una gorra cuadrada, estaba sentado con las piernas cruzadas. La sangre le goteaba de la comisura de la boca y su rostro estaba pálido debido a la reacción de la fallida formación del núcleo. Hermano menor Cheng, ¿no te expulsaron de la montaña hace años? Yuanbu se sorprendió. ¿A dónde fue la hermana menor?, preguntó entonces. ¿Qué, hermano mayor, ¿Pretendes perseguir y matar a la hermana menor? Recuerdo que se llevaban bien y no guardaban rencor. Con una mueca de desprecio en su rostro, el hermano menor Chen tomó una píldora curativa. Yuanbu reflexionó durante unos momentos y no hizo ningún movimiento. Antes de ser expulsado, el hermano menor Chen era tan cercano a él como un hermano. No tenía sentido matarlo, pues solo era un cultivador del establecimiento de la fundación que fingía intentar la formación del núcleo. La hermana menor todavía debería estar en la montaña Wanglong, ¿verdad? Los ojos de Yuanbu brillaron mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios, mirando al hermano menor Cheng, que estaba con las piernas cruzadas para curar sus heridas. Capítulo 153. Cesen la lucha y retírense, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/120. La hermana menor aún debería estar en la montaña Wanglong, ¿verdad?, preguntó Yuanbu, tanteando el terreno, pero el hermano menor Chen permaneció en silencio. Yuanbu aflojó ligeramente su agarre y miró al suspendido Fudón. Esta fue una moneda de cambio importante. 2. Jaja. Mi hermana se fue de la montaña Wanglong hace mucho. Si su hermano no estuviera aquí para guardar las apariencias, ¿cómo podríamos engañar a los espías internos y a los ojos de todos? Fudón jadeó, con una sonrisa orgullosa y presumida en su rostro. Mi hermana aspira a alcanzar el dorado Dan. Su ambición es ascender al nivel de monarca verdadero del alma naciente. ¿Cómo podría apresurarse a formar su núcleo? Yuanbu se estremeció un instante antes de negar con la cabeza. No te creo. Te sorprendiste mucho cuando llegué. Hace más de medio mes. Confirmé el aura de la hermana menor y la vi con mis propios ojos mientras entraba en su cueva para cultivar en aislamiento. Con fuerzas externas rodeando la montaña Wanglong y formaciones que la envolvían, bajo la atenta mirada de los inmortales, no habría podido escapar fácilmente, dijo Yuanbu, mientras su sentido espiritual sondeaba meticulosamente cada rincón de la cámara secreta. Pronto hizo un descubrimiento. Debajo de donde el hermano menor Chen estaba sentado con las piernas cruzadas, parecía haber un pasaje oculto, uno que podía bloquear el sentido espiritual y evitar una mayor investigación. Al notar la mirada de Yuanbu, el hermano menor Chen se hizo a un lado con tacto. ¿La hermana menor escapó por este túnel? Los ojos de Yuanbu parpadearon, pero no se acercó al pasaje oculto, temeroso de posibles trampas. Hermano mayor, somos discípulos. ¿Por qué llevarnos al límite? Deja ir a Fudón y aún podría haber una oportunidad de reconciliación, aconsejó el hermano menor Chen. Yuanbu respondió, le dejaré una salida a mi hermana menor. Mientras me entregue la píldora de condensación de cristal, lo que le impide alcanzar el verdadero Dan, mi objetivo se habrá cumplido. La píldora de condensación de cristal ya está fuera de tu alcance. La hermana menor se la ha llevado consigo, dijo el hermano menor Chen, sabiendo que Yuanbu tenía un hijo ilegítimo con una amante externa que mostraba un gran potencial y tenía esperanzas de formar un núcleo en el futuro. La traición de Yuanbu se debió en parte a su propio descontento y en parte a motivos egoístas. ¿Dónde está la otra píldora de condensación de cristal?, preguntó Yuanbu. Para hacer más creíble el fenómeno de la formación del núcleo, el maestro me dio una píldora de condensación de cristal inferior para consumir. Desafortunadamente, debido a mi baja aptitud y a mi avanzada edad, ni siquiera pude formar un Dan inferior con ella, respondió con amargura el hermano menor Chen. Yuanbu creyó casi todo lo que dijo el hermano menor Chen, pero aún tenía una pizca de duda. Ordenó, abre tu bolsa de almacenamiento. Al recuperar algo de color en su rostro, el hermano menor Chen sacó su bolsa de almacenamiento y desbloqueó la restricción. En ese momento, afuera se oyeron ruidos de lucha.
El hermano mayor Ji Jifeng, junto con 2 discípulos del establecimiento de la fundación, corrían hacia ellos, pero estaban siendo retenidos por un inmortal falso Dan de una facción opuesta. «Date prisa», ordenó Yuanbu con impaciencia, canalizando su poder del núcleo para arrebatarle la bolsa de almacenamiento al hermano menor Chen. Una inspección rápida no reveló ninguna señal de la píldora de condensación de cristal. Guardó la bolsa de almacenamiento y no se la devolvió al hermano menor Chen. «Fu Suemei. Si no te presentas, desmembraré a tu hermano aquí mismo». La voz de Yuanbu resonó por toda la cueva, penetrando bajo tierra. Sabía que Fu Suemei tenía un vínculo profundo con su hermano, por lo que tal vez aún no se había retirado y regresaría para salvar a su hermano. ¡Crack! Yuanbu ejerció fuerza y aplastó el brazo de Fu Don. No hubo reacción del entorno. Fu Don gruñó, casi desmayándose del dolor, pero se negó obstinadamente a gritar. «Hermano mayor, no hay necesidad de esos trucos. Es probable que la hermana menor ya esté formando su núcleo afuera», dijo el hermano menor Chen con cierta reticencia. Para formar un núcleo se necesita una vena espiritual de tercer rango. Incluso si ya ha escapado, no será tan rápido, Yuanbu lo sabía. El mejor momento para que Fu Suemei escapara fue durante el momento de la formación del núcleo, cuando se mostró el fenómeno de los cielos y la tierra y los cultivadores de la formación del núcleo estaban enfrascados en la batalla. Como variable central de la montaña Wanglong, estaba bajo vigilancia constante, incluso por parte de los espías internos de la montaña Wanglong. «Hermano menor Cheng, abre el pasaje secreto», ordenó nuevamente Yuanbu. Como el pasaje estaba envuelto en una fuerza que bloqueaba el sentido espiritual, necesitaba que alguien lo explorara primero. Sí, el hermano menor Chen se giró y se agachó, moviendo las tablas del suelo debajo de él. «No intentes nada gracioso», advirtió Yuanbu. «Si hubieras estado en tu mejor momento, podrías haber aguantado un par de movimientos. Pero en tu estado actual». Las palabras de Yuanbu se fueron apagando. «Rugido». Desde arriba de la cueva, se escuchó un rugido de dragón que hizo estremecer el corazón. «Bestia dragón Huang. Bloquéalo rápidamente», gritó enojado el inmortal falso Dan del enemigo. ¡Boom! Una bestia dragón de escamas amarillas, llena de cicatrices y de 16 san de largo, cargó hacia la cueva de Fu Suemei, abofeteando a un inmortal falso Dan y su tesoro mágico con un solo golpe. Luego, atravesó la cueva y se abalanzó directamente sobre Yuanbu. «Mal. La bestia dragón Juan me está atacando. ¿Cómo es que aún tiene tiempo de ayudarme?» Yuanbu sintió un escalofrío recorrerle la espalda, presintiendo un peligro inminente. La diferencia entre un falso Dan y un verdadero Dan era enorme, y la bestia dragón Juan en este momento era más fuerte que un inmortal de formación de núcleo promedio en etapa temprana. Yuanbu, sosteniendo a Fu Don, lo esquivó frenéticamente. Levantó deliberadamente a Fu Don por encima de su cabeza, esperando que la bestia dragón Juan dudara. Sin embargo, a la bestia dragón Juan no le importaba la vida ni la muerte de Fu Don. Sus enormes garras los atraparon a ambos sin distinción. Yuanbu maldijo por dentro, sabiendo que su maestro no sentía ningún cariño por Fu Don e incluso podría desear su muerte en el caos resultante. Mientras esquivaba torpemente, una poderosa presión espiritual emanó desde atrás de él, llevando una sensación de amenaza. El hermano menor Cheng, agachado en el suelo, de alguna manera había sacado un tesoro talismán de color plateado de algún lugar. ¡Zas! Una lanza de relámpago púrpura surgió de la superficie del talismán, con una energía tan aterradora que incluso un cultivador del establecimiento de la fundación quedaría petrificado. La lanza se dirigió directamente a la espalda de Yuanbu. Con la bestia dragón Juan presionando desde el frente, Yuanbu tenía poco espacio para maniobrar. Entre dos males, eligió el menor. Apenas logró canalizar algo de su poder central para mover su hombro, tomando la lanza del rayo púrpura con su carne. Los arcos eléctricos crepitaban y silbaban. La mitad del hombro de Yuanbu se entumeció y emitió humo negro. Ruido sordo. Mientras Yuanbu estaba distraído por un momento, Fu Don aprovechó la oportunidad para liberarse y rodó por el suelo. ¡Boom! La enorme garra de la bestia dragón Juan golpeó y aterrizó directamente frente a Yuanbu. Yuanbu desató su poder central,
invocando un tesoro mágico para recibir el ataque de frente, y su cuerpo salió volando mientras la sangre goteaba por la comisura de su boca. Por suerte, 3 inmortales falso Dan más llegaron rápidamente. La combinación de sus tesoros mágicos impactó a la bestia dragón Juan, manteniéndola a raya temporalmente. La bestia dragón Juan está herida. Unamos nuestras fuerzas y dominémosla, gritó uno de los inmortales falso Dan. Yuanbu se limpió la sangre, secretamente aliviado. Aunque la brecha entre falso Dan y verdadero Dan era significativa, con 3 o más personas trabajando juntas, podían resistir a un cultivador de formación del núcleo en etapa temprana. ¡Vamos! El hermano menor Cheng agarró a Fu Don y se zambulló en el pasaje secreto debajo del suelo. No creas que puedes escapar. Yuanbu no dejaría escapar una moneda de cambio tan importante. Si hubiera querido matar a Fu Don, podría haberlo arrojado antes a las garras de la bestia dragón Juan. Yuanbu supuso vagamente que el propósito del hermano menor Cheng era llevarse a Fu Don. La vida de Fu Don en la montaña Wanglong era incierta. Fu Suemei, que formaba su núcleo en otro lugar, seguía agobiada por las preocupaciones por él, lo que le dificultaba alcanzar un estado mental perfecto. Si Fu Don muriera, podría ser más fácil para ella dejar ir este apego persistente, lo que le permitiría concentrarse en su cultivo sin distracciones. Sin embargo, el mejor escenario era que Fu Don regresara sano y salvo a Fu Suemei, ya que eso le permitiría alcanzar un estado mental completo, e incluso podría tener una pequeña posibilidad de formar un dorado Dan. El camino del cultivo es vasto y no se limita únicamente al interés propio racional. Algunos cultivadores, que son profundamente emocionales, pueden ser capaces de utilizar su apego emocional para sublimar su mente y sus creencias y alcanzar mayores alturas. Por supuesto, estos casos son raros. La mayoría de las veces, los enredos emocionales conducen a un resultado final más bajo. Yuanbu, el que traicionó a la montaña Wanglong, ¿cómo se te permitió irte tan fácilmente? Un anciano refinado, vestido de blanco, voló hacia él. ¡Zas! Un tesoro mágico en forma de abanico barrió un enorme viento astral de plumas heladas, destrozando las ruinas cercanas y bloqueando el camino de Yuanbu. Mientras la bestia dragón Juan retenía a varios cultivadores enemigos de falso Dan, He Yifeng, el discípulo mayor de Wanglong, finalmente tuvo un momento para intervenir. Hermano mayor, los sabios saben cuándo ceder ante el viento. En tu avanzada edad y con heridas tan graves, ¿por qué buscarte problemas innecesarios? El rostro de Yuanbu se ensombreció de impaciencia. Manipuló un enorme hacha negra, un tesoro mágico, conjurando una vasta tormenta de hojas oscuras que envolvieron el viento astral del tesoro mágico del abanico de plumas, invirtiendo el curso hacia He Yifeng. Lan Chanan voló de regreso al centro de la ciudad, deteniéndose brevemente cerca de la estación del Valle Jinjun. En las inmediaciones de la residencia de la secta, la seguridad estaba garantizada. En ese momento, el caos reinaba en la ciudad inmortal de Wanglong, con numerosos cultivadores enzarzados en combates y masacres. Entre ellos, discípulos directos de la montaña Wanglong, huían en medio del caos, perseguidos por asesinos. Algunos de los perseguidores eran incluso cultivadores de falso Dan. Si volara rápidamente ahora, podría despertar sospechas y ser el objetivo de un inmortal significaría problemas. Lan Chanan observó las batallas de la formación del núcleo en lo alto del cielo. Después de matar al cultivador verdadero Dan de la familia Mo, el inmortal Wanglong hirió gravemente a otro inmortal de formación del núcleo en etapa temprana. 3 cultivadores de la formación del núcleo, incluido Wan Taen Moro, optaron por defender en lugar de enfrentarse directamente al inmortal Wanglong, luchando mientras se retiraban. Durante este tiempo, el inmortal Wanglong envió a la bestia dragón Juan para apoyar a la montaña Wanglong y eliminar a los traidores. El aura del inmortal Wanglong se debilitó gradualmente y ninguno de los dos bandos obtuvo ventaja en la batalla de 3 contra 3. ¿Ha llegado otro inmortal de formación del núcleo? Lan Chanan de repente sintió algo. Un rayo de luz púrpura, como un meteoro, emanó un aura de verdadero Dan poderosa, dirigiéndose directamente hacia los 6 cultivadores de la formación del núcleo que luchaban. Estimados inmortales, por el bien de nuestro palacio de la llama partida, les pido que cesen las hostilidades por ahora. Cualquier rencor o conflicto de intereses que tengan, discutámoslo con civilidad.
El recién llegado era un inmortal con túnicas daoístas moradas, en la etapa intermedia del reino de la formación del núcleo. El poder del núcleo que emanaba rivalizaba con el del inmortal Wanglon en su apogeo. Al escuchar esto, ambas partes acordaron tácitamente dejar de luchar. El estancamiento actual significaba que continuar la batalla era inútil. El inmortal Wanglon estaba debilitado, su poder había disminuido significativamente desde antes, y una bestia dragón Juan herida estaba siendo retenida por varios cultivadores de falso Dan. Inmortal Bantie salió ileso, pero su lado tenía un inmortal gravemente herido, dejándolos en desventaja. Con la intervención del Palacio Inmortal que partió la llama, los cultivadores de la formación del núcleo de ambos partidos dejaron de luchar, poniendo bajo control la situación caótica en la ciudad. Al ver esto, Lan Chanan voló sin prisa hacia las afueras de la ciudad inmortal Wanglon. En lo alto del cielo, los inmortales de la formación del núcleo de ambos lados parecían estar negociando algo. El mundo exterior permaneció ajeno al contenido de su discusión. Las poderosas auras de los cultivadores de la formación del núcleo de ambos bandos se habían calmado, volviendo a un estado de calma, claramente tras haber llegado a un acuerdo. Ahora que Fusuemei ha escapado de la ciudad inmortal de Wanglon, los inmortales de la formación del núcleo presentes ya no intervendremos personalmente en este asunto. Por respeto al compañero daoísta Fei del Palacio de la Llama Partida, este inmortal no tiene objeciones al respecto, transmitió el Enmoro Wana. Sin embargo, el compañero daoísta Wanglon es de edad avanzada y le queda poca vida, insuficiente para estabilizar la vasta ciudad inmortal de Wanglon. Si en un año, la facción de la montaña Wanglon no logra producir un cultivador de verdadero Dan, entonces la propiedad de la montaña Wanglon. Lan Chanan acababa de volar a la ciudad exterior de Wanglon. ¡Sas! ¡Sas! Varios cultivadores de falso Dan, junto con muchos otros de la etapa intermedia y tardía del establecimiento de la fundación, sobrevolaron el lugar. La mayoría se dirigía hacia la zona sur del reino de Liang. ¿Los inmortales de la formación del núcleo han dejado de luchar? Los cultivadores de falso Dan y del establecimiento de la fundación están siendo movilizados, y la dirección de su búsqueda parece ser la parte central del reino Liang, la dirección de la ciudad inmortal Yaoyuan. Lan Chanan reflexionó profundamente en sus pensamientos. Incluso si Fusuemei no formó su núcleo en la montaña Wanglon, todavía necesitaría una vena espiritual de tercer rango, ya que sin suficiente presión espiritual, afectaría las posibilidades de formar el núcleo y la calidad del mismo. Con la ciudad inmortal Wanglon como principal atención, la fuerza neutral más cercana, segura y adecuada para intentar la formación del núcleo sería la ciudad inmortal Yaoyuan. Capítulo 154. Un encuentro casual símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0%, párrafo 1 diagonal 100. Olvídalo. Lan Chanan pensó por un momento y decidió no unirse a la diversión. Con tantos cultivadores poderosos involucrados, siempre que la dirección general fuera correcta, si iba o no era irrelevante. Tenía el presentimiento de que, aunque la montaña Wanglon era más débil en fuerza, tenían la ventaja en estrategia. La ruta que tomó Fusuemei para escapar o el lugar donde planeaba formar su núcleo podrían no seguir las reglas convencionales. La montaña Buki estaba ubicada al suroeste de la ciudad inmortal de Wanglon. El área que rodeaba la ciudad inmortal de Wanglon era caótica, con muchas miradas indiscretas, por lo que Lan Chanan no regresó directamente. Usando la máscara de las 100 ilusiones, asumió la identidad de un cultivador del establecimiento de la fundación sin importancia y se desvió ligeramente hacia el noroeste. Dirigirse al sur hacia la ciudad inmortal de Liaoyuan, un lugar lleno de problemas, definitivamente no era una opción. Ir al este sería la dirección opuesta, más cerca del territorio de la familia Mo. Volando lentamente durante casi 1000 li, Lan Chanan sintió nuevamente la fluctuación de una batalla. Incluso a estas alturas, todavía hay matanzas y robos de tesoros. Lan Chanan suspiró, ya no sorprendido por el caos que había encontrado en el camino. Había ajustado su nivel de cultivo a la última etapa del establecimiento de la fundación, lo que le ahorró algunos problemas innecesarios. Rápido, notifiquen al inmortal. Hemos encontrado a los miembros restantes del linaje directo de Wanglon. A 2 li de distancia, 3 cultivadores del establecimiento de la fundación estaban persiguiendo a 2 cultivadores heridos. El líder,
Un cultivador de la etapa final del establecimiento de la fundación, parecía emocionado mientras aplastaba un talismán de señalización. ¿El linaje directo de la montaña Wanglong? El corazón de Lan Chanan se conmovió. Después de que se rompió la gran formación de la montaña Wanglong, la situación era caótica y pocos del linaje directo de la montaña Wanglong pudieron escapar. Las figuras clave eran vigiladas de cerca, e incluso si algunas lograban escapar, probablemente se trataba de personajes menores. Más tarde, cuando el Palacio Inmortal de la Llama que partía intervino, los cultivadores de nivel medio de ambos lados también dejaron de luchar. Aquellos afortunados que habían escapado laboriosamente de la ciudad inmortal de Wanglong ahora enfrentaban una persecución de vida o muerte, solo para terminar en un camino sin salida. Compañero daoísta. Soy discípulo directo del inmortal Wanglong, ¿podrías ayudarme? Entre los perseguidos, un hombre de mediana edad que llevaba una gorra cuadrada sintió la presencia de un cultivador de establecimiento de la fundación en etapa avanzada cerca y rápidamente pidió ayuda. El hombre tenía el rostro pálido y parecía gravemente herido, pero su cultivo estaba en la cima de la última etapa del establecimiento de la fundación. A pesar de su pobre condición, si no fuera porque llevaba un cultivador de establecimiento de la fundación en etapa temprana herido, podría haber escapado por su cuenta. El cultivador de la etapa inicial del establecimiento de la fundación era un hombre joven con ropa acolchada, con un brazo roto y heridas graves. Lan Chanan los miró con indiferencia y continuó su camino, sin mostrar intención de ayudar. Una decisión inteligente. El líder de los tres perseguidores, el hombre de mediana edad con túnica azul en la última etapa del establecimiento de la fundación, retiró su mirada cautelosa. Jefe Gon, ese niño parece ser el hermano menor de Fu Suemei, Fu Don. Exclamó uno de los subordinados de la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Fu Don es una figura clave. El inmortal nos ordenó capturarlo vivo a toda costa. El hombre de mediana edad vestido de azul estaba muy contento y el ataque de su arma mágica de grado supremo disminuyó ligeramente. Fu Don. Lan Chanan voló a cierta distancia, permaneciendo inexpresivo. De repente, su corazón se apretó al sentir una poderosa presión espiritual descendiendo sobre el área de batalla detrás de él. Sua. Una figura vestida de blanco simple emergió de las montañas cercanas, sus dedos moviéndose por el aire e invocando varias sombras de espadas intangibles que atravesaron el cielo y barrieron a tres cultivadores del establecimiento de la fundación. Soplo. Soplo. Dos de los cultivadores de la etapa intermedia del establecimiento de la fundación tenían heridas abiertas en el pecho y cada una sangraba profusamente. Un inmortal en el escenario falso Dan está atacando. El cultivador de la etapa avanzada del establecimiento de la fundación, vestido de azul, reaccionó rápidamente, colocando su arma mágica defensiva de grado supremo frente a él, solo para que la sombra de la espada invisible la destrozara. El aura residual de la sombra de la espada atravesó su túnica mágica, dejando tras de sí rastros de sangre. La figura de blanco era una hermosa mujer de unos 30 o 40 años, vestida con una túnica de seda blanca. Las patas de gallo en las comisuras de sus ojos no ocultaban su belleza, antaño deslumbrante. Tía Ling. El hermano menor Chen gritó de sorpresa. Bai Ling inmortal. Es la antigua compañera Dao de Wanglong inmortal de hace un siglo. El cultivador de la última etapa del establecimiento de la fundación, vestido de azul, reconoció a la mujer de la túnica blanca y se retiró de inmediato. Los ojos del inmortal Bai Ling se volvieron fríos cuando un tesoro mágico semitransparente en forma de espada apareció en su palma. Justo cuando estaba a punto de atacar. Una poderosa presión espiritual surgió desde detrás del hombre de mediana edad vestido de azul, acompañada por el sonido de algo cortando el aire. Audaz remanente de la montaña Wanglong. El recién llegado era un inmortal robusto de mediana edad, de piel bronceada y vestido con una túnica amplia. Es él. Lan Chanan, escondido a 3 li de distancia en una depresión de la montaña, miró hacia el inmortal que lo perseguía. El recién llegado no era otro que el inmortal falso Dan, Xian Jinglong, quien una vez lo había recompensado con algunas piedras espirituales. Yo lo detendré. Ustedes dos escapen. Inmortal Bai Ling frunció el ceño levemente y envió una transmisión de voz al hermano menor Chen y a Fu Don. Tía Ling, ten cuidado.
El hermano menor Chen y Fu Dong volaron hacia la más remota cordillera de niebla negra. Detrás de ellos, el inmortal Bai Lin y Xian Jinglong chocaron con una fuerza atronadora, dejando las colinas circundantes picadas y llenas de cicatrices. El tesoro mágico semitransparente con forma de espada del inmortal Bai Lin cambiaba entre la realidad y la ilusión, atravesando el aire con agilidad. Xian Jinglong manejaba un enorme tesoro mágico con forma de hacha, confiando en su fuerza bruta y sus logros de refinamiento corporal para presionar para obtener ventaja. Jaja. Mientras todos los demás se dirigían al sur para interceptarlos, yo decidí ir contracorriente, y menuda pesca he sacado. Xian Jinglong rió con ganas. Anteriormente, había descubierto un túnel oculto en las afueras de la ciudad inmortal de Wanglong. Tras investigar, descubrió que estaba cortado en el centro de la ciudad, aparentemente una desviación. Xian Jinglong se negó a rendirse y continuó investigando hasta concluir que el túnel era simplemente una rama secundaria. Más tarde encontró otro túnel similar, pero tampoco conducía a ninguna parte. Sin embargo, Xian Jinglong persistió y estudió meticulosamente la geografía de la ciudad inmortal de Wanglong, incluido su diseño subterráneo, hasta que finalmente localizó la verdadera salida secreta. Sin duda, se trató de una medida contraria a la intuición. Pero Xian Jinglong decidió no seguir a la multitud, confiando en sus propios instintos, y condujo a sus hombres a buscar en el área circundante. Ve tras esos dos. No pierdas de vista a Fu Dong si no estás seguro de capturarlo. Xian Jinglong se lo transmitió al cultivador de la última etapa del establecimiento de la Fundación vestido de azul. Tranquilo, inmortal Xian. Fu Dong está gravemente herido y le costará mucho escapar. El hombre de mediana edad, vestido de azul, rebosaba confianza antes de subirse a un rayo de luz y perseguir rápidamente al hermano menor Chen y a Fu Dong. No mucho después de que el hombre de túnica azul se fuera, otra luz se acercó desde la dirección de la ciudad inmortal Wanglong, exudando un aura espesa de yen gris. Era un hombre calvo con una túnica púrpura, con múltiples heridas y un aura espiritual ligeramente desordenada. Compañero daoísta llegaste justo a tiempo. Xian Jinglong estaba muy contento. Después de la batalla en la montaña Wanglong, el túnel en la cueva de Fusuemei se derrumbó durante la lucha, y el hermano menor Chen lo dañó aún más a mitad de camino. Yuanbo había pasado mucho tiempo investigando antes de encontrar la dirección noroeste de la ciudad inmortal Wanglong y corrió al ver la señal. Ling. Tía Ling. Yuanbo se quedó atónito por un momento cuando vio a la hermosa mujer de blanco, su expresión ligeramente incómoda. El hermano menor Chen y Fu Dong resultaron heridos, especialmente Fu Dong, cuyo cultivo inferior los arrastró hacia abajo. Pronto, el hombre de mediana edad vestido de azul los alcanzó. Temeroso de un contraataque por parte de un discípulo de la etapa tardía del establecimiento de la fundación o de una carta del triunfo oculta, no presionó demasiado y prefirió desgastarlos desde atrás. Agotados, el hermano menor Chen y Fu Dong solo pudieron retirarse mientras luchaban. Fu Dong. Al caer la noche, el hermano menor Chen, con la gorra cuadrada, habló con voz ronca. Eres demasiado lento. Si corremos juntos, no podremos deshacernos de nuestro perseguidor. Una vez que entremos en la cordillera de la niebla negra, donde la visibilidad es baja, lo detendré mientras escapas. Hermano Chen, déjame. Fu Dong dudó. Aún tengo métodos para salvar mi vida. Solo, incluso podría matarlo. Contigo a mi lado, me impediría combatirlo, dijo el hermano menor Chen con semblante serio. Fu Dong bajó la cabeza avergonzado. Por cierto, toma esto y dáselo a tu hermana si tienes la oportunidad. El hermano Chen metió la mano bajo su axila, frotándose vigorosamente, y sacó una bolsa de piel ultrafina. Era un tipo especial de microbolsa de almacenamiento con un espacio apenas más grande que una cucharada de agua. Fu Dong tomó la bolsa que parecía piel y el hermano menor Chen lo empujó hacia la cordillera de niebla negra. ¡Zas! El hermano Chen se giró y cargó hacia el hombre de mediana edad vestido de azul. Al escuchar la batalla detrás de él, Fu Dong se secó las lágrimas y continuó hacia las montañas cubiertas de niebla. Autor. A mitad de la escritura esta noche, hubo 2 breves cortes de luz, lo que ralentizó mi progreso y dificultó aún más la escritura. Solo pude escribir estas pocas palabras.
Capítulo 155. Sentimientos por mi hermana, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/141 frente a la cordillera de Niebla Negra. Una feroz batalla acababa de concluir. Un tesoro talismán. Lo escondiste tan profundamente que no. ¿Hasta el último momento? El cuerpo del cultivador de la última etapa del establecimiento de la fundación, vestido de azul, estaba carbonizado y su abdomen había sido atravesado por una lanza de rayo púrpura. Con un ruido sordo, se desplomó y murió. Frente a él, el hermano menor Cheng, que llevaba una gorra cuadrada, yacía en el suelo, su rostro pálido como el papel y su aura extremadamente débil. El golpe final de su tesoro talismán había sido utilizado contra este oponente, que estaba casi al máximo de su fuerza y extremadamente vigilante. El hermano menor Chen extendió su mano con dificultad, pero la bolsa de almacenamiento en su cuerpo ya había desaparecido y la bolsa de piel oculta ya había sido entregada a Fu Dong. Ya no quedaba ni una sola pastilla curativa en él. Intentó arrastrarse hacia el cultivador de túnica azul para tomar su bolsa de almacenamiento, pero no pudo reunir fuerzas. Las heridas en su cuerpo eran fatales y su vida se alejaba irreversiblemente. Las pastillas curativas comunes no pudieron salvarlo. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de los labios del hermano menor Chen. Dejó de forcejear y se quedó quieto en el suelo. Mientras se debatía entre la vida y la muerte, oyó el débil sonido de pasos. Un cultivador de establecimiento de la Fundación de Apariencia Sencilla entró en su campo de visión borroso. La persona primero se acercó al cadáver del cultivador de túnica azul y tomó su bolsa de almacenamiento. Luego, acercándose al hermano menor Cheng, el extraño habló. Solo soy un carroñero de paso. ¿Tienes alguna última palabra? La voz del cultivador del establecimiento de la fundación era tan sencilla y común como su apariencia. ¿Un carroñero? El hermano menor Chen conservó un último momento de claridad y comprendió el significado detrás de esas palabras. Alrededor de algunas de las ciudades inmortales más anárquicas, existían cultivadores que se especializaban en hurgar en las pertenencias de los muertos. Los asesinos que huían a menudo dejaban atrás algunos objetos que eran pasados por alto en su prisa. Este carroñero, que no lo atacó inmediatamente y en su lugar le pidió sus últimas palabras, mostró un mínimo de conciencia. Soy Chen Camping, octavo discípulo del linaje Wanglong. Los restos de mis armas mágicas y las túnicas que llevo aún deberían tener algún valor. Espero que su excelencia me entierre y, si es posible, se presente en la montaña Wanglong. El hermano menor Chen no esperaba que el desconocido lo salvara. Dadas sus heridas, incluso con medicamentos muy potentes o la intervención oportuna de un farmacéutico experto, sería inútil. ¿Eso es todo? Hermana menor Fu. Formación del núcleo. Con esas últimas palabras, el hermano menor Chen cerró los ojos y su respiración cesó. Un destello de sorpresa brilló en los ojos del cultivador de apariencia sencilla del establecimiento de la fundación. Pensar que el último pensamiento en la mente de este discípulo directo de Wanglong antes de fallecer era su pequeña hermana menor. ¡Sas! El cultivador del establecimiento de la fundación canalizó su maná y recogió el cadáver del hermano menor Cheng, junto con sus pertenencias, en un gran saco. Después de una última mirada al cuerpo del cultivador de túnica azul para asegurarse de que no se pasara nada por alto, voló hacia la cordillera de Niebla Negra. Media hora después. La poderosa presión espiritual de un inmortal falso Dan se extendió por el cielo. El recién llegado era un hombre robusto de mediana edad con una túnica amplia, Xiang Jinglong. Cosa inútil. Xiang Jinglong observó el cadáver del cultivador de túnica azul. Tras examinarlo con su sentido espiritual y no encontrar nada de valor, escupió con desdén. 2 días después. En la oscuridad de la cordillera de Niebla Negra. GRRR. Docenas de lobos demoníacos habían rodeado a un joven gravemente herido con ropa acolchada y el rostro pálido. El líder de los lobos demoníacos, una criatura de segundo rango en su etapa inicial, observó al joven con astucia, probando ocasionalmente su brazo herido con ataques de sondeo. Hermano Chen, soy un inútil, soy un desperdicio. Si hubiera sabido que llegaría a esto, habría muerto en la montaña Wanglong. Atrapado y desesperado,
El corazón de Fu Don estaba lleno de dolor. Desde que escapó de la montaña Wanglong, había resultado herido y la persecución solo había empeorado su condición, drenando su vitalidad. Solo en la cordillera de Niebla Negra, sin conocer el terreno, tuvo la desgracia de ser el objetivo de esta manada de lobos demoníacos. Bajo su incesante acoso y ataques, las reservas de maná de Fu Don se estaban agotando rápidamente y sus heridas continuaban empeorando, y constantemente se agregaban heridas a su cuerpo. ¡Zas! Desde lo bajo del cielo cercano, una luz brilló mientras se acercaba. La cordillera de Niebla Negra es diferente del mundo humano. Se escuchó una voz de hombre familiar. Algunas bestias demoníacas tienen sentidos extremadamente agudos. Incluso si detienes la hemorragia, vendas tus heridas y eliminas el olor a sangre, podrían detectarte. Hermano Cheng. El corazón de Fu Don dio un vuelco cuando miró hacia la figura familiar con la gorra cuadrada, las lágrimas llenaron sus ojos. El hermano Cheng llegó, pero no actuó de inmediato. En cambio, liberó deliberadamente la presión espiritual de un cultivador en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación. Aullido. El lobo jefe, en la segunda fila de la etapa inicial, retrocedió asustado y, sin dudarlo, lideró a la manada para huir. Después de que los lobos se fueron, el hermano menor Chen dejó escapar un gemido ahogado, su rostro estaba pálido mientras se desplomaba impotente en el suelo, su aura también se debilitó. Hermano Chen. Fu Don se apresuró a acercarse, pero su cuerpo tropezó, lo que provocó sus heridas y casi hizo que se cayera. Es solo cansancio, estaré bien. El hermano menor Chen forzó una sonrisa. Con la ayuda de Fu Don, se trasladó al pie de una colina protegido del viento, tomó 2 pastillas y se sentó a meditar y curarse. Hermano menor Chen, gracias a Dios, ¿lograste escapar de la persecución? Sí, mi tesoro talismán tuvo un último uso, y apenas logré revertir la situación y matar a ese hombre. Lan Chanan relató los hechos con veracidad. Pudo encontrar a Fu Don fácilmente porque antes había enviado a la excavadora de tierra con un agudo sentido del olfato para rastrearlo. En la cordillera de Niebla Negra, la excavadora de tierra se adaptaba mucho mejor al entorno que él. ¿Revertir la situación? Fu Don, después de su alegría inicial, volvió a parecer abatido. Pensó para sí mismo, seguro que sí, sin que yo lo arrastre hacia abajo, el hermano Chen podría ejercer toda su fuerza. Una hora después, el aura de Lan Chanan se había estabilizado y un toque de color había regresado a su rostro. Abrió los ojos y se dio cuenta de que Fu Don, que estaba vigilando, lo estaba mirando. En los ojos de Fu Don, además de gratitud y respeto, también había un rastro de curiosidad. Hermano menor Chen, por el bien de la formación del núcleo de mi hermana, no dudó en arriesgar su vida como señuelo. Y antes, para salvarme, casi murió sin un entierro apropiado. Aunque, te guste mi hermana, ¿realmente vale la pena todo lo que has hecho? Fu Don, incapaz de soportarlo más, finalmente abrió su corazón y dijo lo que pensaba. Anteriormente, había escuchado rumores dentro del linaje Wanglong de que este hermano menor Chen, que una vez había sido expulsado de la montaña, tenía sentimientos por su hermana. Cuando Fu Suemei fue aceptado por primera vez en la montaña Wanglong, el hermano menor Chen había cuidado bien de ambos hermanos. Después de pasar los últimos días juntos, Fu Don ahora estaba seguro de ello. ¿Como tu hermana? Lan Chanan sintió una sensación extraña ante las palabras de Fu Don. Al recordar las acciones del hermano menor Chen y sus últimas palabras, todo tenía sentido ahora. No necesitas sentirte en deuda. Lan Chanan respondió con calma, eligiendo sus palabras con cuidado. Si bien le tengo cierto cariño a tu hermana, mi maestro me dio una generosa compensación por haberme convertido en señuelo en la montaña Wanglong. Si la formación de la montaña Wanglong no se hubiera roto tan rápido, el riesgo no habría sido tan grande como imaginas. Lan Chanan especuló que la disposición del hermano menor Chen a correr el riesgo no se debía únicamente a sus sentimientos por Fu Suemei. El inmortal Wanglong probablemente también había ofrecido una recompensa sustancial. Oh, ya que has vuelto, hermano Chen, puedes llevarte esto. No es necesario que se lo entregue a mi hermana. De repente, Fu Don recordó algo y sacó la bolsa de piel ultrafina, entregándosela solemnemente a Lan Chanan. Lan Chanan aceptó la bolsa de piel sin decir palabra.
Este hermano menor Cheng arriesgó su vida para contener al cultivador de túnica azul en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación, probablemente anticipando la posibilidad de su propia muerte. Por ello, confió sus valiosas pertenencias a Fu Dong. Cuando Lan Chanan examinó la bolsa de piel con su sentido espiritual, descubrió que su material la ocultaba de cualquier indagación espiritual. Si se mantenía cerca, podría pasar desapercibida fácilmente a menos que un inmortal la registrara meticulosamente. Dentro de la bolsa había un frasco de pastillas y 2 tiras de jade. Cuando su sentido espiritual recorrió la botella de jade reforzada con restricciones, el corazón de Lan Chanan dio un vuelco. La píldora dentro de la botella de jade era como un jade de nieve esmaltado, con ligeras imperfecciones y patrones de 6 dao y medio en su superficie. ¿Píldora de condensación de cristal inferior? Lan Chanan estaba en shock, totalmente sorprendido. ¿Este hermano menor Chen tenía una píldora de condensación de cristal? Era comprensible que Inmortal Wanglong lo recompensara con una píldora de condensación de cristal inferior ya que sirvió como señuelo durante el intento de formación del núcleo, poniéndose en peligro. El punto clave fue que el hermano menor Chen no había usado esta píldora de condensación de cristal. Lan Chanan recordó el fenómeno de formación del núcleo que había presenciado ese día, que había sido más débil de lo esperado. Continuó escaneando las 2 tiras de jade dentro de la bolsa. Se registró el legado de vida del hermano menor Chen. El otro estaba destinado a Fu Suemei y detallaba algunos asuntos finales, incluidos los orígenes de la píldora de condensación de cristal. Resultó que el hermano menor Chen, consciente de su avanzada edad, más de 150, y de la grave lesión que había sufrido hacía una década, que había dañado sus cimientos, creía que sus posibilidades de formar un núcleo eran escasas. Se había estado preparando para la formación del núcleo, pero ese día, había retenido la píldora de condensación de cristal. Había esperado guardarlo para un descendiente prometedor, confiando en que Fu Suemei manejaría el asunto de manera justa. ¿Miraste dentro de la bolsa?, preguntó Lan Chanan. No. Fu Dong respondió sin dudarlo, su expresión no cambió. Por el temperamento de Fu Dong y los sutiles cambios en su expresión, Lan Chanan confirmó que probablemente estaba diciendo la verdad. En cuanto al hermano menor de Fu Suemei, Lan Chanan había oído hablar de él antes, pero nunca lo había conocido en persona. Sabía que este hombre era la mayor debilidad de Fu Suemei. Sin embargo, nunca había considerado usar esto como palanca para vengarse de Fu Suemei. La enemistad entre él y Fu Suemei era únicamente sobre los recursos y el camino del cultivo, no involucraba a amigos o familiares. En el mundo del cultivo, había una regla no escrita que decía que los conflictos normales no se extenderían a amigos, familiares o mortales inocentes. Este principio fue reconocido por la mayoría de los cultivadores, incluidos algunos del camino demoníaco, al menos en la superficie. Para Lan Chanan personalmente, actuar de otra manera iba en contra de su corazón, a menos que el enemigo amenazara a sus amigos o familiares. Así, cuando se encontró con Fu Dong, no tuvo ningún deseo de matarlo. Si tuviera que atacar a alguien, sería a la propia Fu Suemei. En la ciudad inmortal de Wanglong, había realizado un movimiento en secreto asumiendo que la persona que intentaba la formación del núcleo era Fu Suemei, con el objetivo de interrumpirla. Si el objetivo era Fu Suemei, independientemente del éxito o el fracaso, el rencor se resolvería. Pero resultó que quien intentaba la formación del núcleo no era Fu Suemei en absoluto. Casualmente, a su regreso, Lan Chanan se topó inesperadamente con el hermano menor de Fu Suemei. Lan Chanan sintió que el destino los había unido y decidió observar la situación. Además, dada la situación caótica actual, podría aprovechar la confusión y llevar adelante su plan para la formación del núcleo. Salvar a Fu Dong surgió de este pensamiento. Fu Dong era una figura clave, a través de él, Lan Chanan podría encontrar la ubicación donde Fu Suemei estaba intentando la formación del núcleo. Sin embargo, Lan Chanan no esperaba en absoluto que, al disfrazarse y mezclarse con Fu Dong, conseguiría tan fácilmente una píldora de condensación de cristal. Desafortunadamente, era de inferior calidad. Una píldora de condensación de cristal de inferior calidad no le atraía mucho. Debido a sus propiedades medicinales impuras, afectaría la calidad del núcleo formado. En esta vida, tenía altos estándares para la calidad de su núcleo. Incluso si no pudiera formar un dorado Dan,
El verdadero Dan condensado tenía que ser de la más alta calidad, si no la más fina. Esto aumentaría enormemente sus posibilidades de alcanzar el alma naciente en el futuro. No tomemos decisiones precipitadas. Ya que salvé a Fudon y conseguí una identidad tan valiosa, mejor veré cómo se desarrollan las cosas. Unos días después. El hermano menor Chen y Fudon se habían recuperado un poco de sus heridas. ¡Zas! Un aura de falso Dan se acercó repentinamente desde cierta dirección en la cordillera de niebla negra. La recién llegada era una hermosa mujer vestida de blanco, herida y con un aura caótica. No era otro que Bai Lin inmortal, quien previamente había salvado a Fudon y su compañero. El título del capítulo, _